Señor Rafa Jiménez. Sí, gracias, alcaldesa. Buenos días a todas y todos. La alcaldesa al principio hablaba como cabeza del Gobierno del descrédito de la política y al final para centrarse en lo que realmente es importante. Centrarse en lo que importa, es lo que toca cuando uno gobierna. Las ciudades deben estar al servicio de las personas, ni al servicio de banderas, ni al servicio de ningún color político, ni deben ser tomadas por ningún colectivo. Las ciudades deben velar, como bien decía la alcaldesa de esta ciudad, por los derechos de sus ciudadanos, el derecho a vivir dignamente, el derecho a morir dignamente, el derecho a una educación de calidad que garantice al alumnado un futuro próspero y en igualdad de condiciones, el derecho a la salud, a un trabajo y a una vivienda dignos. Pero las ciudades también deben ser el reflejo y el altavoz de su ciudadanía. Deben reflejar su diversidad cultural y sus valores, la igualdad, la cohesión social, la justicia, y también deben ser el altavoz de los requerimientos de sus ciudadanos. Y eso realmente es centrarse en lo que importa. Esto no va ni de quién es más o menos de izquierda o de derecha, ni de quién es más nacionalista, ni de otros postureos políticos que continuamente venimos viendo en este pleno y que ocupan casi siempre más de la mitad del tiempo de debate de este pleno municipal. Esto va de nuestra ciudad, l'Hospitalet, que lamentablemente se despierta cada día y que padece desigualdades e injusticias. Va del Hospitalet, una ciudad que tiene muchísimas urgencias, una ciudad que se degrada cada día y que necesita renovarse al mismo ritmo, una ciudad que cada día tiene alguna orden de desahucio que necesita ser resuelta, que cada día tiene a ciudadanos que requieren atención de servicios sociales, que cada día tiene a cientos de niños y niñas becados comiendo en un comedor escolar. El Gobierno de esta ciudad está cada día dando atención y servicio a la gestión de la misma. ¿Dónde están ustedes? ¿En la defensa o el rechazo del 155? ¿En la defensa de unos presos? ¿En el bueno o el mal uso del catalán? ¿En el conflicto palestino? Que digo yo que está muy bien que se reclamen todas estas cosas en nombre de la ciudad. Pero ¿dónde está lo importante para nuestros ciudadanos? ¿De verdad creen que eso es realmente lo que les importa? La ciudadanía está agotada de sus políticos, porque los políticos se han alejado de lo importante para sus ciudadanos. Los políticos de esta ciudad vienen aquí a ponerse al lado de los pensionistas cuando su partido se pone al lado del PP y congela las pensiones. ¿No es así, señores y señoras de Ciudadanos? Los políticos de esta ciudad vienen aquí a pedir justicia para unos cuando se han vulnerado las leyes de todos, o a pedir respeto a algunas instituciones cuando su propio partido se ha alimentado y nutrido de ellas para su beneficio propio. Como dijo James Joyce, me hablas de lengua, patria y religión. Estas son las redes de las que he de procurar escapar. Para la tranquilidad de todos, tenemos un Gobierno en l'Hospitalet que gobierna y que además, como ha comentado la alcaldesa, se centra en lo importante. Como importante es el desarrollo sostenible del Hospitalet ante los retos del futuro y para eso también trabaja el Gobierno de esta ciudad. Sí que quería también incidir un poquito porque es la parte que me toca como parte de este Gobierno. Para ello estamos desarrollando un nuevo pacto local sobre cambio climático que marque la línea a seguir en los próximos gobiernos de esta ciudad. También estamos trabajando en la mejora de la educación ambiental. Cuando acabe este mandato seguramente tendremos un nuevo plan de educación ambiental, un proyecto, un modelo de educación ambiental para las niñas y los niños y los jóvenes de Hospitalet. También tendremos una nueva web y tendremos unos cambios en la comunicación de todo lo que tiene que ver con el crecimiento sostenible, con los hábitos de consumo de la ciudadanía y, si todo va como llegamos a un acuerdo, podremos acabar teniendo también un plan de fiestas de barrio y fiesta mayor sostenibles para la ciudad. También es un dato muy importante el desarrollo del plan de movilidad sostenible de la ciudad. Un plan de movilidad que además viene muy reforzado también, como ha comentado la alcaldesa, por las infraestructuras nuevas que se están instalando en esta ciudad, la nueva línea 10, la nueva estación de la línea 5, los cambios y las mejoras que se han ido anunciando respecto a la movilidad en autobús. Y eso viene también dado también por un gran proyecto que tiene esta ciudad también a la hora de desarrollar
todo lo que viene siendo el proyecto de la mejora de calidad del aire para el área metropolitana de Barcelona. Esta ciudad acabará siendo una de las ciudades con más vías pacificadas de España. El 80% de sus calles serán vías pacificadas, vías que tendrán la velocidad reducida y, además, serán vías ciclables, serán vías por donde cualquier persona podrá circular en bici, cosa que influye directamente en la mejora de la calidad del aire. Vamos a desarrollar todo un nuevo plan para bici en el Hospitalet. Vamos a desarrollar unas líneas de bici que están ya y próximamente las anunciaremos. Estamos desarrollando también modelos de alquiler de bici pública y también un sistema de alquiler de bicis eléctricas que se anunciará próximamente. También trabajamos en la mejora del entorno del río. Próximamente se inaugurará la plataforma, la ampliación de la plataforma de la autovía que conecta nuestra ribera del río con la ribera del río de El Prat, con lo cual también tendremos un paseo amable para poder ir en bici o caminando por el entorno del río. Y también, por la parte que nos toca de nuestro camino del río, también estamos trabajando para mejorar el paso por debajo de la ronda. También trabajamos en la mejora de la cobertura verde de esta ciudad. Había un debate bastante intenso sobre la tala y la poda de árboles. Todo esto tiene un sentido, y el teniente alcalde el otro día también en un consejo de distrito lo explicó. Tiene un sentido, que es un plan director de arbolado para esta ciudad que pone especial hincapié en el desarrollo de la cobertura verde, aumentar la cobertura verde de esta ciudad para tener un aire más limpio y también resolver todos los problemas de alergia que tiene la ciudadanía de Hospitalet. Y, por último, también quería hacer hincapié en la regulación y el uso del espacio público, que también ha sido objeto de debate algunas veces en este pleno. Es imprescindible que sigamos desarrollando las zonas aire, las zonas de estacionamiento regulado en nuestra ciudad, porque somos la única ciudad del área metropolitana que no tiene el espacio público, sobre todo la calzada regulada para el estacionamiento de vehículos, y nos supone un problema tanto de uso de espacio público como, además, un problema de movilidad y de contaminación para nuestra ciudad. Y es de vital importancia que podamos seguir desarrollando estas áreas verdes, estas áreas para que los vecinos puedan aparcar y para limitar también ciertos usos irregulares, digamos, por parte de la mayoría de vehículos que no son, de casi un 50% de vehículos que no son de esta ciudad, de nuestro espacio público. Y para concluir, como dijo Séneca, si una persona no sabe a qué puerto va, ningún viento le es favorable. En nuestro caso, podríamos hablar exactamente de lo contrario. L'Hospitalet es una ciudad con modelo, es una ciudad que sabe a dónde va. Por eso L'Hospitalet es la segunda ciudad de Cataluña y, a pesar de eso, sigue siendo considerada como una ciudad emergente, porque es una ciudad que va más, y parte de eso se debe a que es una ciudad que, a pesar del ruido y a pesar del entorno, siempre se centra en lo importante. Muchas gracias. Molt bé, gràcies.